Bienvenidos todos y todas a este nuevo De Abajo para Arriba con Giancarlos Torres, donde abordamos temas de interés nacional e internacional con enfoque teológico y también temas de interés teológico y cultural. El día de hoy hablaremos sobre el primer fake en la historia. ¿Qué es un fake? ¿Existen fakes en la Biblia? Y si existieran, ¿cómo queda la verdad contenida en el sagrado texto? Todas estas preguntas las responderemos en este nuevo espacio de Abajo para Arriba. Recuerda seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram de abajoparriba.be y también a través de nuestro canal de YouTube de Abajo para Arriba TV, donde colgamos todos los jueves a las 7:30 nuestros programas en la red. Recuerda también seguirnos a través de nuestro canal pulsando campanita y el pulgar arriba para que todos aquellos que no nos siguen puedan seguirnos. Acompáñame de Abajo para Arriba con Giancarlos Torres. En De Abajo para Arriba siempre tratamos de conseguir un tema o una pregunta que nos permita reflexionar acerca de algunas verdades o de algunas incluso falsedades que están implícitas en nuestra cultura, en nuestro imaginario cultural y por tanto heredadas a través de la historia. El día de hoy vamos a tratar un tema especial sobre el primer fake de la historia. Para ello vamos primero a definir qué es un fake. Es una palabra, es un anglicismo ya muy común entre las redes sociales, en los medios de comunicación, entre los jóvenes. Se escucha comúnmente hablar sobre un fake. Y es que la palabra fake es un término que tiene su origen en la informática. Así nació, por ejemplo, cuando se descargaba algún archivo de la red y el título no correspondía con el contenido que se descargaba. Luego, este concepto, esta definición, este término, pasó a ser usado en las redes sociales. Así, por ejemplo, hemos oído hablar de cuentas fake, es decir, cuentas falsas, donde se reproduce la falsificación y se reproduce la identidad de otra persona, sobre todo de personas famosas o de personajes públicos. También hemos escuchado cuando se habla, por ejemplo, de los influencers fake, personajes famosos que a través de las redes reproducen un estilo de vida excéntrico, un estilo de vida rico, cuando en realidad se trata de un montaje creado e ideado para transmitir esa falsa imagen exitosa de algunos influencers. El fake también se consigue incluso en los medios de comunicación tradicionales, se consigue en la radio, se consigue en la prensa, en la televisión, y de esa manera es la reproducción de noticias falsas que realmente no sucedieron, pero que son transmitidas como una verdad. Y es que en un fake, el fake es realmente algo falso, es una falsificación. Por eso un fake news es una noticia falsa. En realidad entonces un fake o un fake news es la falsificación de la verdad, la falsificación de la realidad. Y eso lo estamos encontrando de una forma muy común en la actualidad. Recuerden que estamos en este tiempo de la posverdad, como la llaman algunos filósofos. Nuestro tiempo moderno, nuestro tiempo actual, la contemporaneidad, es definida por algunos como la posverdad. Es algo que va más allá de la verdad, pero que en realidad simplemente es una falsedad. Aristóteles pudiera decir que estos fake los hubiera ubicado realmente dentro de su texto de la interpretación o sobre la interpretación. Y también lo hubiera ubicado muy seguramente, y así lo hizo, pero con otros términos, dentro de la ética a Nicómaco. Porque es que el fake tiene que ver con el discurso, con el texto, y también tiene que ver con la ética, con esa ética del discurso, con la ética del ser humano. Para tratar este asunto entonces, vamos a escoger un texto del Antiguo Testamento, del libro del Génesis, a propósito de los relatos de la creación,
para que veamos un ejemplo de un fake. Dice el capítulo 3 del Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 7. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿Cómo os ha dicho Dios que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: De ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Después dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y cosiendo hojas de higuera, se hicieron unos ceñidores. Y si yo te dijera que en este texto hay un fake news, acompáñame para que lo descubramos juntos. Seguimos con de abajo para arriba acerca del tema el primer fake de la historia. Quiero hacer referencia a que estos textos de la Biblia, como ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, sobre todo este texto es un texto y estos capítulos se refieren a un texto que maneja significados simbólicos. Por lo tanto, está en nuestra capacidad de lectura y en nuestra capacidad de interpretación de estos textos saber acoger y descubrir la verdad contenida en el texto bíblico. Vamos a leer este texto que recientemente al que hice referencia y vamos a referirnos a un texto anterior, unas pocas líneas antes, ¿no? Y esto es un ejemplo de por qué un texto no debe tratarse únicamente en sí mismo, sino relacionado con su contexto literario e histórico. Fíjense que acabo de leer en el capítulo 3 del Génesis, en los versículos del 1 al 7, lo que dice la serpiente. Este texto comienza diciendo que la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo. Y vamos a ver por qué. Fíjense que la serpiente habla con la mujer. Le dice la serpiente a la mujer: ¿Cómo os ha dicho Dios que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? ¿Acaso la serpiente quiere falsificar las palabras de Dios? Veamos qué dijo Dios específicamente sobre este mandamiento. En el capítulo anterior, en el capítulo 2, en el versículo 15, es cuando Dios se refiere al hombre y le da el mandamiento. Dice el versículo 15 al versículo 17. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y cuidase. Dios impuso al hombre este mandamiento: puedes comer de cualquier árbol del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Fíjense cómo se construye el primer fake de la historia contenida en la Biblia y contenida en este texto. Y lo construye la serpiente. La serpiente le pregunta a la mujer: ¿cómo os ha dicho Dios que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Es que Dios no dijo no comáis de ninguno de los árboles del jardín. Dios dijo puedes comer de cualquier árbol del jardín, pero no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice pues completamente todo lo contrario. Y le dice la mujer a la serpiente, acercándose a lo que realmente dijo Dios: respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Aquí la mujer
Repite casi literalmente lo que le dijo Dios al hombre. Mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Dice la mujer, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis. ¿En qué momento en este mandamiento que le dice Dios al hombre está dicho que el árbol está en medio del jardín? Y aparte, tampoco se lee que no comáis de él ni lo toquéis. Eso no es lo que dice Dios. Repitamos lo que dijo Dios al hombre. Puedes comer de cualquier árbol del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. No dice que estaba en el medio del jardín. Porque el día que comieras de él, morirás sin remedio. Tampoco dice que no lo toques. Dice, no lo comas. Entonces, en este diálogo entre la serpiente y la mujer, dice el texto, entonces, replicó la serpiente a la mujer. La serpiente aún, a pesar de que la mujer repite casi textualmente las palabras de Yahvé, la serpiente insiste. Por eso replicó la serpiente a la mujer. De ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Es decir, ya aquí la serpiente dice, de ninguna manera moriréis. Ya en este momento la serpiente, en su segundo intento de persuadir y de manipular a la mujer, dice contrariamente lo que dice Dios. De ninguna manera moriréis. En cambio, Dios había dicho ya en las líneas anteriores, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Continúa entonces la serpiente falsificando las palabras de Dios. Es que Dios sabe muy bien, dice la serpiente, que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y estas palabras son justamente las palabras que convencen a la mujer cuando la presenta casi como un dios. Y luego dice el texto entonces, como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Después dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Este texto es el tradicional texto al que por muchos siglos, incluso más de un milenio, se le atribuyó al texto del pecado original. Fíjense que todavía un poco más atrás, en los primeros versículos del capítulo 2, dice el narrador, Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Me hago una pregunta y te hago una pregunta. ¿Cómo es posible que Eva diga que Dios había dicho que el árbol estaba en medio del jardín si esas palabras no las dice Dios? No se las dijo Dios a Adán ni tampoco se las dijo Dios a Eva. Las dice el narrador. Es el narrador, el escritor del libro, quien dice que el árbol estaba en medio del jardín. Por lo tanto, hay una relación entre lo que dice Dios, lo que le dice Dios a Adán, lo que le dice la serpiente a Eva y lo que dice Eva que dijo Dios. Es una mezcla de lo que se dice, del discurso. Y en realidad es como lo que cuando se aprendía inglés de niño, lo que es el report speech, lo que una persona reporta que dice la otra. Es entonces, en realidad aquí hay algo sustancial. Y es que Dios le da el mandamiento al hombre, incluso antes de que la mujer fuera creada. Cuando Dios le dice al hombre que coma de todos los árboles, que puede comer de todos los árboles, menos del árbol del bien y del mal.
cuando Dios le dice eso al hombre en la narración, la mujer todavía no había sido creada. Posteriormente aparece entonces la mujer conversando con la serpiente. ¿Cómo sabe la mujer lo que Dios le dijo al hombre? Sin duda, el hombre se lo contó a la mujer. Es lo que no dice el texto, pero es lo que supone y lo que queda en el texto. El hombre le dijo a la mujer lo que Dios le había dicho a él. La pregunta es, ¿el hombre le dijo correctamente lo que Dios le había dicho al hombre o la mujer interpretó mal lo que Dios le había dicho al hombre? ¿Lo interpretó mal cuando Adán se lo dijo? ¿Quieres saber qué es un fake y cómo identificar un fake? Te recomiendo la obra de Aristóteles de la interpretación, sobre la interpretación. Este libro de Aristóteles te puede dar las claves para saber cómo identificar un fake. ¿Y quieres aprender a no hacer fake? Te recomiendo también la obra de Aristóteles, Ética a Nicómaco, donde seguramente conseguirás las claves para no cometer fake news. Y quieres además saber cómo descubrir dentro de la Biblia algunos fake, bueno, tenemos el texto y sobre todo el método del análisis retórica, que se trata de descubrir a través de la literatura, de los personajes, de lo que se dice, del discurso, de las secciones, lo que realmente quiere decir el texto. Y te recomiendo este libro de Roland Maynet, mi profesor en la Gregoriana, Leggere la Biblia, un pequeño libro clave para conocer el método. Continuamos en De Abajo para Arriba hablando sobre el primer fake de la historia. Y es que no cabe duda de que en estos primeros capítulos del Génesis se construyó un fake news acerca de las palabras de Dios. Dios le dice al hombre que puede comer de todos los árboles, menos del bien y el del mal. La mujer tiene un diálogo con la serpiente, repite esas palabras que Dios le dijo a Adán, lo que deja suponer que Adán le transmitió y le comunicó ese mandamiento a Eva. Y en esa comunicación se generaron, por supuesto, unos vacíos, unas incomprensiones, que es ese espacio que aprovecha la serpiente engañosa, hábil, astuta, la más astuta de los animales, para referir entonces lo que Dios no había dicho, para manipular las palabras de Dios y para falsificar las palabras de Dios. Entonces, en este sentido, podemos extraer ya lo que pudiéramos llamar una teología del fake. Y es que en realidad existe una teología del límite. En estos textos muy tradicionales sobre el pecado original, lo primero que tenemos que descubrir es que existe un límite, existe una teología del límite en este relato. Un límite acerca de lo que se dice en el texto y cómo dice el texto. Y es que en realidad el texto no deja claro, pero al mismo tiempo sí queda claro, de que es en la humanidad, de que es en esa relación entre Dios y el hombre, donde se genera un espacio de incomprensiones, según el texto, una incomprensión donde el hombre no entiende seguramente muy bien lo que Dios le quiere decir, o cuando el hombre lo comunica, cuando el hombre comunica esa verdad de ese mandamiento de Dios a otros seres humanos. En ese manifestar la palabra de Dios se genera un espacio donde queda un vacío, donde queda una inconsistencia y es donde se genera el pecado. Por lo tanto, el pecado, según este texto, radica en el hecho de que el hombre supera esos límites. El hombre supera ese límite de no aceptar el límite que le impone Dios en un mandamiento positivo, de que puede usar todo, puede comer todo, puede hacer uso de toda la creación. De 99 árboles, puede comer 99 árboles, pero uno no puede comerlo, que es el árbol del bien y del mal. De esos 100 árboles puede comer de los 99, pero no de uno.
pero el hombre supera ese límite, pues se siente como Dios, porque el hombre tiene esa capacidad, tiene esa inclinación a ser como Dios. Y es esa inclinación y es esa facultad que tiene implícita en el ser humano, en el espíritu, en el alma del ser humano, es allí donde radica el verdadero estado y momento del pecado original. Es esa violencia que se hace al límite, pues se viola un límite. Es esa realidad cuando el hombre quiere ser voraz, cuando el hombre quiere acapararlo todo, el poder del ser humano de querer ser como Dios. Ese es el pecado original. Ahí está el verdadero concepto del pecado original. El pecado original no es y no está relacionado en el texto con la sexualidad humana. Por siglos y siglos el pecado original estuvo concebido en una relación con el sexo, con la sexualidad humana, e incluso se le atribuía a la mujer ese inicio, esa causa del pecado en la humanidad. Y por muchos siglos se interpretaron estos textos y se interpretó la palabra como la mujer causa del pecado, como la mujer que conduce al hombre al pecado. Y en el texto realmente no quiere decir eso y no es la intencionalidad del texto lo que quiere decir. Por tanto, no solamente en estos textos está el primer fake de la historia, al ser la primera falsificación de lo que dice Dios en los orígenes de la historia, sino que además está contenido el fake más largo que se ha creado en toda la historia, como que el pecado original está relacionado con la sexualidad. Y realmente es el fake más largo, porque incluso todavía, 2000 años después del cristianismo, y luego de 8 siglos que se ha escrito estos textos, más de 2800 años, mucha gente todavía sigue creyendo que el pecado original es la sexualidad, que el pecado original tiene su raíz en el sexo. Y en realidad el pecado original tiene la raíz en esa voracidad del ser humano, en ese poder desmedido del ser humano, en ese irrespeto a los límites naturales impuestos por el orden de todas las cosas, que el hombre decide violentarlo, que el hombre decide superarlo a través de ese deseo voraz de acapararlo todo y de ser el dueño, amo y señor de todas las cosas. Es allí donde radica el verdadero pecado del ser humano. Además, no existe ningún fruto prohibido. No existe la palabra fruto prohibido en estos textos. Otro fake o parte de ese fake que hemos heredado de esa conversación de la serpiente con Eva. Lo que existe más bien es un mandamiento positivo. Puedes comer de todos los árboles, menos de uno. Entonces hay un mandamiento positivo de una totalidad más un límite en relación a esa totalidad. Es decir, podemos hacer uso de todo, pero no de todo en absoluto, pues nuestro rol, nuestra función en la tierra no es ser amo y señor desmedido y hacer un uso y abuso de todas las cosas en la creación. De tal manera que el mal aparece como algo colocado por Dios. Estos textos dan la idea incluso de que el mal tiene su origen en Dios, porque quien coloca el árbol, los árboles en medio del jardín es Dios, y ya coloca un árbol del bien y del mal. Por lo tanto, ese mal tiene su origen en Dios. Pero también el texto quiere decirnos que dentro del ser humano también está ese espacio para el mal. ¿Y dónde lo coloca el texto? En esa incomprensión, en esa casi incapacidad que tiene el ser humano de leer a cabalidad a Dios. Somos capaces de Dios, como lo dice San Agustín, capax Dei. Sin embargo, no tenemos la capacidad de abordar y de conocer enteramente a Dios, incluso cuando se nos comunica. Cuando Dios no se comunica con nosotros, tenemos una capacidad limitada de entender lo que Dios nos dice y de sentir lo que Dios nos dice. Y en ese espacio de incomprensión, de defecto, allí encuentra cabida el mal. Y también el texto dice que el mal está en la serpiente, por lo tanto, externo al ser humano. En el mundo está también ese mal.
Y es que el mensaje que nos quiere transmitir este texto es: no te comas la luz roja. Prácticamente ese es el mensaje: no te comas la luz roja. Sabes que siempre en todas las cuestiones de la vida cotidiana, hay una luz roja, hay un límite. Y cuando uno supera ese límite, sin duda que es cuando se genera el pecado, cuando uno lo hace con completa libertad y conocimiento. Por lo tanto, en el texto no hay ninguna interpretación machista. El origen del pecado no está en la mujer. Y tampoco hay una interpretación feminista, como en algunos casos se ha querido voltear los significados de este texto. Hay más bien una interpretación integral, una interpretación holística, donde Dios se comunica con el hombre y el hombre se comunica con la serpiente, pero Dios se comunica con el hombre en su totalidad, con el hombre y con la mujer. Macho y hembra los creó, dice el texto. Y en esa comunicación entre Dios y el hombre es donde desafortunadamente existen esos espacios de incomprensiones, y también cuando el hombre lo comunica a los demás hombres, a las demás mujeres. En ese espacio es donde se consigue el espacio apto para el pecado, el espacio que da origen al pecado, donde los fake son posibles y donde la serpiente falsificó las palabras de Dios. ¿Existen fakes en la Biblia? Por supuesto que existen fake news en la Biblia. Y no podía ser sino la serpiente la que falsifica las palabras de Dios en la Biblia. Y es entonces este ejemplo el que hemos tenido en este programa, un ejemplo claro de que los fake news, de que las falsificaciones de las palabras sí existen dentro de la Biblia. El narrador incluso se vale de esa estrategia para decirnos que existen límites en el mandamiento que Dios le impone al hombre, de poder comer de todo, excepto de un solo árbol. Esos límites son límites que atañen tanto el mandamiento, el contenido del mandamiento, como el modo de decir el mandamiento. Por lo tanto, el fake atañe lo que se dice y cómo se dice. Precisamente por eso el fake tiene que ver con el discurso, con lo que se dice en un discurso y también en cómo se dice ese discurso, con la ética del discurso. Por eso, una sola cosa quiero que te lleves de este programa desde aquí, para que tú lo tengas en tu casa, donde me estés viendo, en tu sala, en tu cuarto, desde tu celular, desde donde sea. No te comas la luz roja. Eso es lo que quiere transmitir este texto. Respeta siempre los límites. Tenemos que tratar de vivir respetando los límites que nos impone la vida, lo que nos impone el orden natural, pues allí es donde radica el espacio del pecado. Recuerda seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram de abajoparriba.be y también a través de nuestro canal de YouTube de Abajo para Arriba TV, donde colgamos todos los jueves a las 7:30 de la noche nuestros programas. Recuerda también que estamos haciendo los vivos a través de nuestra cuenta de abajoparriba.be todos los domingos a las 7:30 de la noche. Estos en vivo los estamos haciendo para poder interactuar contigo, para que puedas preguntarnos y nosotros responder a través de nuestra etiqueta Ian Responde. Acompáñame de Abajo para Arriba con Giancarlos Torres.